Cuidado con lo que enseñas porque tu alumno podría convertirse en tu enemigo y acabar contigo. El año 1973, el joven Donald Trump come junto a una mujer en un lugar prestigioso y caro. Donald menciona que ahí solo va gente importante y destacada y presume de conocer a varios. Además menciona que ser millonario es una habilidad, es un talento, tienes que nacer con eso, siendo esta la premisa que lo guiará a lo largo de su trayectoria. Aburrida, la mujer finge ir al baño. Donald se da cuenta que un tipo en una mesa al frente lo observa. Este sujeto será pieza clave en la transformación que Donald tendrá y consolidará su modo de ser. Russell, quien forma parte de la mesa de enfrente, se acerca a Donald y lo invita a unírseles. Roy Cohn, un prestigioso abogado de moral distraída, es quien lidera la mesa y ha estado observando cuidadosamente a Donald. Este queda sorprendido ya que ha escuchado varias cosas de él en las noticias. Entusiasmado, Donald se presenta ante Roy diciendo que es vicepresidente de la Fundación Trump, la cual opera en el sector inmobiliario. Sin embargo, menciona que tienen problemas legales por una acusación de discriminación de gente de color, debido a que alquilan sus propiedades basándose en el color de la piel. Roy le da indicaciones de cómo proceder legalmente para solucionar su problema y da una gran demostración de su experiencia como abogado. Sorprendido, Donald está interesado en trabajar con él. Le pregunta si está disponible. Burlándose, Roy responde: ¿eres una especie de mágica? Donald visita una propiedad que la Fundación Trump tiene. Cobra el alquiler en varias habitaciones. Muchos de los inquilinos muestran su disgusto, lo insultan e incluso le echan agua. Más tarde come en casa con su familia. Le propone a su padre, Frederick, trabajar con Roy Cohn para librarse de las acusaciones legales de racismo. Su padre se opone a la idea. El hermano de Donald, a quien apodan como Freddy y el cual es piloto, apoya su idea. Sin embargo, su padre lo menosprecia diciendo que solo es un conductor de buses con alas. Esa noche Donald va a beber unas cervezas con su hermano. Decepcionado por el trato de su padre, Freddy se emborracha y se evidencian sus problemas con el alcohol y un ligero complejo de inferioridad por no estar a la altura de lo que su padre, como empresario, espera de él. Hay dos tipos de expectativas que los humanos tenemos, las propias y las de terceros. Si satisfacemos ambas, tendremos plenitud. Caso contrario, problemas internos, como se expondrá a través de Freddy. Donald busca nuevamente a Roy para pedirle que lleve su caso. Roy se resiste, pero luego de que Donald insiste, acepta. Le pregunta a Donald el nombre del juez que lleva el caso. El sujeto se llama Edward. Roy, en su diálogo con Donald, evidencia y desprecio hacia las personas. Explica cómo hará un juicio contra el gobierno y muestra su gran confianza para ganar el caso. Enseguida cambia de tema y le dice a Donald que es muy guapo, que seguramente tiene mucho éxito con las mujeres y se acuesta muy seguido. Nervioso, Donald responde afirmativamente al mismo tiempo que bebe un vaso entero con alcohol. Va al baño a vomitar mientras Roy se ríe, indicando que Donald le cae bien. Mientras vuelven a casa en un automóvil, Roy menciona que aunque Donald lo haya contratado, él manda y Donald debe hacer todo lo que se le ordene. En este punto se expone de manera explícita que Donald está subordinado a Roy. Al día siguiente, Donald visita a Roy para entregarle un cheque con su paga. Donald confiesa que el 10% de sus inquilinos son de color, pero que deben ganar 4 veces el monto del alquiler para ser aceptados, a diferencia del resto de inquilinos blancos. Roy presume de las victorias y éxitos que ha tenido como abogado. Donald le pregunta el secreto detrás de su éxito. Roy indica que son 3 reglas. Llama por teléfono a Derechos Civiles, quienes llevan el caso contra la Fundación Trump, y amenaza a la mujer, que responde diciéndole que perderá su trabajo debido a las acusaciones falsas contra la Fundación Trump. De este modo revela su primera regla: siempre ataca. Enseguida, el superior de la mujer devuelve la llamada para acusar a Roy por querer intimidar a su personal. Roy niega todo, menciona que la mujer está mintiendo y luego le revela a Donald su segunda regla: niégalo todo, nunca aceptes ser el culpable. El día de una primera sesión del juicio llega y Roy asegura que las acusaciones contra la Fundación Trump carecen de evidencia y desacredita la declaración de un testigo. Mientras se van en el auto, Donald le pregunta si podrán ganarle al Estado en un juicio. Sorpresivamente, Roy dice que no. Incrédulo, Donald no puede creer lo que escucha. De este modo, Roy le revela la tercera regla: nunca admitas la derrota, siempre clama victoria aunque hayas perdido. Otro momento, ambos asisten a una reunión con Edward, el juez que gestiona el caso. Roy lo intimida mostrando fotos suyas con diversos hombres en la playa, indicando que sería una lástima que su mujer se entere de eso. A cambio de su silencio, le pide a Edward que le dé la victoria del juicio a la Fundación Trump.
A solas, Donald muestra su decepción por lo que Roy hizo. Roy le explica que a diferencia del deporte donde debes concentrarte en la pelota y no en el jugador, en la vida real debes concentrarte en el jugador, en las personas. No trabajas la pelota sino a las personas. La verdad no existe, es una creación humana, nada importa excepto ganar. Estas palabras son clave para entender la evolución de personaje que Donald tendrá. Al día siguiente, Roy llama a Donald, menciona que ganaron el juicio. Donald se entusiasma y alegra. Habla con una periodista sobre su éxito en el caso y menciona que su ambicioso próximo plan es construir el hotel lujoso Comodoro, en una zona marginada de Nueva York. A solas con Roy, Donald menciona que su padre es alguien difícil de convencer y que se opone a la construcción del Hotel Comodoro. Roy le dice que convierta su idea en realidad poniendo la noticia al periódico para que su padre se haga a la idea de su construcción. Además, le devuelve el cheque que Donald le dio y le dice que no quiere su dinero, que prefiere su amistad. Le propone ayudarse mutuamente y Donald acepta. Otro día, durante una cena elegante y lujosa, Donald ve a una mujer muy guapa y sus amigas siendo detenidas por el guardia porque no están en la lista. Atraído por la mujer, Donald habla con el guardia para dejarlas pasar. Cuando terminan de comer, paga por ellas. Cuando buscan un taxi para volver a casa, se ofrece llevarlas. La mujer se presenta como Ivana. Al despedirse, Donald la invita a salir, pero ella se niega diciendo que tiene novio. En casa, la madre de Donald lee una noticia suya, donde es alguien remarcable en la gestión de propiedades y donde se revela la construcción del Comodoro. Su padre aparece para mencionarle que desaprueba su construcción, pero Donald le dice que será cuestión de tiempo para que acepte que es una buena idea. Otro momento, Donald asiste a una fiesta de Roy. Este le presenta a varias personas remarcables y le dice que prepare su discurso porque organizó una reunión con Jay Pritzker, el director ejecutivo de la empresa de hoteles Hyatt, empresa con la cual podría construir el Hotel Comodoro. Un poco más tarde, aburrido y solo, Donald busca a Roy y descubre que está teniendo una orgía con varios hombres. Entre ellos está Russell, quien es pareja de Roy. Donald tiene una reunión con Jay Pritzker y el equipo directivo de la empresa Hyatt. Donald explica las razones por las que es una buena idea construir el Comodoro. Jay le pregunta de dónde conseguirán dinero para pagar los impuestos. Donald, mintiendo y queriendo quedar bien, dice que la construcción estará libre de impuestos porque tiene al Estado apoyándolo. Esto causa la burla de los presentes, quienes lo llaman un soñador. Donald busca a Roy para pedir su ayuda y ser liberado de impuestos. Roy crea un caso y en el juicio argumenta que Donald quiere contribuir al desarrollo de la ciudad. Inmediatamente el presidente del tribunal, llamado Michael, dice que habrá una votación para decidir, pero que primero tomarán una pausa. Durante la pausa se revela en un flashback que Roy tiene grabaciones de muchas personas en Nueva York que lo contrataron para liberarse de actividades ilegales. Entre ellos está el presidente del tribunal, quien pidió ayuda a Roy para ocultar un caso de corrupción. Roy utiliza esto a su favor para extorsionar a Michael y que dé una decisión favorable para Donald, quien finalmente es liberado de impuestos y logra salirse con la suya. De regreso en el flashback, Trump le dice a Roy que tener esas grabaciones es ilegal. Roy responde con un discurso sobre el caso de los Rosenberg. Expone que el fin justifica los medios y que tienes que ser capaz de hacerle lo que sea necesario a cualquiera para ganar. Además menciona que su gran cliente es América y debe hacer lo necesario por ella. Queriendo conquistar a Ivana, Donald le envía flores y luego la llama por teléfono para invitarla a salir. Ella lo rechaza, dice que está comprometida y que se irá a Aspen por un trabajo de modelaje. Trump la visita en Aspen luego de su sesión e insiste en estar con ella. Ambos esquían y hablan en la noche. Donald le pregunta los anhelos de Ivana. Ella dice que son los lujos y tener su propia firma de diseño de interiores. Ivana le pregunta por qué Donald no bebe alcohol. Este responde que no le gusta que nada lo haga lento y que en la vida hay dos tipos de personas: los killers y los losers. Remarca que él es un killer, lo cual significa ganador, y enseguida se dan un beso. La construcción del Comodoro se hace realidad, además de otros proyectos de Donald que se publicitan en la televisión. Donald visita a Roy y le comenta que conoció a alguien y que piensa casarse, haciendo referencia a Ivana. Sorprendido y asustado, Roy le dice que un matrimonio es como un contrato donde compartes todos tus activos con alguien y le pide gestionar un contrato prenupcial. Ambos tienen una reunión con Ivana. Ella lee el contrato que indica que en caso de separación tiene derecho a $20,000 cada mes y que debe devolver los regalos que le hayan dado. Molesta, se retira. Donald la sigue, se disculpa e insiste en querer casarse con ella porque la ama. Además le ofrece su gran fortuna y una vida de lujos. De este modo, Ivana acepta.
En la fiesta de celebración de la boda, el padre de Donald felicita a su hijo con condescendencia, agradeciendo a Roy por su ayuda y dando a entender que Donald no hubiera sido capaz de lograr lo que hizo solo. Esto molesta a Roy, quien dice que solo ajustó y mejoró lo que otros no pudieron, justo antes de irse. El padre de Donald menciona que Roy es muy irrespetuoso y Donald se disculpa en su nombre. Esta disculpa a nombre de Roy es importante, ya que demuestra que Donald aún tiene cierta empatía y respeto por los demás, pero eso cambiará pronto. Donald habla con su hermano mayor, quien está ebrio y rompe un vaso. Molesto le echa la culpa al camarero y menciona a Donald que se siente desconectado de ese sitio, como si no perteneciese ahí. Le pide disculpas a Donald. Molesto, Donald lo abraza, le pide que se comporte y lo insulta por ser un perdedor. Los años pasan y Donald es alguien exitoso y adinerado. Tiene una reunión con el alcalde de Nueva York para solicitar otra exención de impuestos para la construcción de su nueva obra, la Torre Trump. El alcalde se niega alegando que Donald es un explotador de empleados. Donald se molesta y le advierte que le hará un juicio. En casa, mientras atienden a uno de sus hijos, Donald habla con Ivana acerca de invertir en el proyecto de unos conocidos de ella. Esto genera una discusión donde Ivana le pregunta por la opinión de Roy. Soberbio, Donald responde que no necesita a Roy para decidir. En eso, Freddy, el hermano de Donald, aparece sucio y con una mala apariencia. Le entrega un juguete a Donald diciendo que lo compró para su hijo. Donald toma el juguete y lo tira al suelo. Freddy menciona que está pasando por un mal momento y da a entender que le gustaría pasar la noche ahí. En eso, Ivana aparece y ofrece la habitación de visitas. De manera indiferente, Donald miente diciendo que la familia de Ivana irá enseguida. Le da dinero a Freddy y hace que se marche diciendo que no es fácil ver cómo arruina su vida. Ivana solo lo mira decepcionada y con impotencia por hacerle eso a su hermano. El pasar de los años a partir del matrimonio con Ivana es un punto de inflexión en la vida de Donald. De ser alguien respetuoso y con valores pasa a convertirse en alguien sin remordimientos ni vergüenza. Los consejos de Roy calaron en él por completo. Cada palabra de este fue interiorizada por Donald, por ello su comportamiento cambia por completo. Ni siquiera siente compasión por su propio hermano. Por otro lado, Freddy, aunque ocupa un rol secundario, revela la importancia de las expectativas propias y de terceros. Satisfacer nuestras propias expectativas puede darnos plenitud, pero también hay que considerar las expectativas de los demás, sobre todo de las personas más cercanas a nosotros. Por ejemplo, las expectativas de Freddy podrían haber sido ser un piloto y tener una vida tranquila. Sin embargo, acá entran en juego las expectativas de su familia. Al estar dentro de una familia de empresarios ricos, estos esperaban más de Freddy. Por ello, su padre y ahora su hermano lo consideran un perdedor por solo haber sido un piloto. Freddy pudo haber logrado lo que quería en su vida, pero se deja influenciar por lo que esperaban que él fuese, causando en él una baja autoestima y problemas internos que lo conducen al alcoholismo y la depresión. De este modo, el efecto Pigmalión juega un rol muy importante en nuestra realidad. El efecto Pigmalión es la influencia que tienen las expectativas de los demás sobre nosotros, que afectan a nuestras propias creencias y conducta, de tal manera que se acaban confirmando esas expectativas. Al tener una familia que lo considera un perdedor, Freddy termina convirtiéndose justamente en eso. Donald, con una gran ambición, ahora anhela construir un casino en Atlantic City. Junto a Roy visitan un casino en esa ciudad. Donald analiza todo lo que podría hacer sin medir en absoluto los gastos que implicarían. Roy desaconseja la construcción del casino y trata de que Donald sea más cauteloso en sus inversiones. Donald se niega a escucharlo. Roy, frustrado, le dice que ya no escucha sus consejos. Molesto, Donald le dice que deje de comportarse como su padre y que se comporte como lo que es, su abogado. Le dice que solo haga su trabajo y presume que puede pagarle porque tiene dinero y porque es exitoso. Luego de decir esto, Donald recibe una llamada donde le informan que su hermano Freddy falleció. Esto hace que se sienta muy mal. Ivana trata de consolarlo, pero Donald reprime su llanto y finge estar bien y que lo sucedido no le afecta, tratando de mostrar de este modo que es muy fuerte. Eventualmente se inaugura la Torre Trump. Donald habla de manera presuntuosa en las noticias mientras Roy se muestra cada vez más distante, débil y extraño. Le solicita hablar a solas con Donald y le pide de favor que reciba a Russell en una de sus propiedades debido a que está atravesando serios problemas de salud. Donald menciona que Russell no hizo nada por él, pero que aceptará por su amistad con Roy. Donald señala a su esposa y revela que aunque se ve muy bien y linda, no siente nada por ella. Cada noche le dice a Donald lo que debería hacer y
siente que está casado con una socia. Donald habla con su padre, quien trata de recordar sus glorias, construcciones e inversiones del pasado. Donald, soberbio, solo menosprecia las palabras y las construcciones de su padre, diciendo que ahora él está en las ligas mayores. Luego de tomarse unas fotos, Donald baja por unas escaleras eléctricas y le coquetea a una mujer. Esto tan superfluo tiene un significado mucho más profundo que explico enseguida. El hecho de que esté de bajada simboliza su decadencia moral, gradual pero constante. Enseguida está en un medio plano dentro de un avión viendo hacia abajo. Así es como Donald se siente, que está encima de todos y debe ver a los demás hacia abajo, por ser menos capaces, por menos inteligentes, fuertes y hábiles. Reflexiona sobre su vida y ve a su esposa, guapa y alta. La mujer que siempre ha deseado y que ha conseguido. Sin embargo, al verla, Donald voltea la mirada. Ya no la desea, ya no siente nada por ella. Solo es un trofeo más que ganó y que ya no importa. Volviendo al punto donde Donald coquetea a la mujer, esto significa que su ambición no tiene límites. Está casado con la mujer que siempre quiso, pero eso no es suficiente. No importa cuánto crezca o lo que consiga, Donald siempre querrá más. Otra mujer, otra empresa, más dinero, más poder. Donald encarna la ambición de la naturaleza humana. Un mentor mío decía que admiraba a las personas que eran capaces de sentirse bien y estar tranquilos con lo que tenían en ese momento, que no buscan expandirse sin límites, que se sienten bien con lo que ya tienen. Mi mentor lo decía porque él tiene el anhelo, al igual que Donald, de seguir expandiéndose, de seguir creciendo, ganar cada vez más. Sin embargo, si no se gestiona bien, esto es como una enfermedad que nos consume por dentro y puede llegar a acabar con la humanidad que nos queda. Ivana busca a Donald en su habitación tratando de seducirlo con un libro sobre el que fríamente Donald le revela que ya no siente nada por ella. Esto hiere a Ivana, quien le dice que las pastillas que toma para no dormir lo están afectando. Molesta, le dice que él parece una naranja y está gordo. Enfurecido, Donald la tira al suelo con agresividad, la somete y luego la viola. Otro día, Donald tiene una reunión con gente de Taiwán que le exigen diversos pagos. Por no escuchar a Roy, los nuevos proyectos ambiciosos de Donald no han salido como quisiera y esto lo mete en aprietos. En su oficina conversa con un sujeto llamado Roger, que está relacionado a la política. La secretaria de Donald le dice que Roy llamó y está en espera. Donald ignora esto mientras conversa sobre su nuevo proyecto de un casino llamado Taj Mahal Trump con Roger. Este eventualmente menciona al presidente Reagan y su famosa frase de "hagamos a América grande otra vez". Menciona que el país necesita a alguien fuerte, agresivo y duro. Donald se muestra de acuerdo mencionando que le gustaría que América sea más respetada, que pierde mucho dinero y que necesitan a alguien duro para dirigirla. Roger le dice que Donald podría ser un buen candidato. Donald rechaza la idea diciendo que la política está infestada de corruptos basándose en su propia experiencia. Roger le dice que si cambia de opinión y quiere incursionar en la política, que lo llame. La secretaria nuevamente los interrumpe diciendo que Roy llamó otra vez. Donald lo vuelve a ignorar diciendo que luego hablará con él. Antes de marcharse, Roger le revela a Donald que Roy tiene SIDA. Sorprendido por esto, Donald le pide a su secretaria que si Roy sigue llamando o buscándolo, que le mienta para evitar encontrarse con él. La decadencia moral de Donald se hace más evidente en este punto, pero de eso hablamos enseguida. Otro día, Roy encuentra a Donald en la calle y lo acusa de haber echado a Russell de su edificio. Además menciona que le enviaron la factura y que debe pagar por el tiempo que se alojó. Donald responde molesto diciendo que los vecinos se quejaron porque estaba muy enfermo, al mismo tiempo que camina hacia atrás alejándose de Roy. Roy se da cuenta de que Donald sabe que tiene SIDA y que por eso se aleja de él. Lo insulta llamándolo desagradecido. Ambos empiezan a discutir e insultarse. Roy le dice que él le enseñó todo lo que sabe, que él lo construyó. Donald, herido por estos comentarios, le responde que solo es un hombre viejo y que se vaya. Más tarde, Donald busca aprovecharse de la demencia senil que su padre ha desarrollado. Lo busca con un abogado para hacerlo firmar unos documentos, pero es interrumpido por su madre. Ella lee los documentos. Estos indican que los hermanos de Donald serán los nuevos responsables de algunas deudas y problemas que Donald tiene con los taiwaneses por las construcciones que no marcharon bien. Molesta a su madre, le reprocha por hacer eso. Donald indica que solo se hace cargo de la familia ya que ninguno de sus hermanos lo hará, ni siquiera el difunto Freddy. Su madre se molesta en extremo por este comentario y le dice que se marche. Donald va a una consulta médica. El doctor le dice que está gordo y que debería hacer ejercicio. Donald le dice que el ejercicio solo desgasta nuestra energía, pero este comentario revela algo más profundo en él, ligado a no seguir consejos de los demás, ni aunque sean expertos en su área, y creer que él es dueño de la realidad. El doctor le sugiere hacerse una liposucción
Demostrando su ignorancia sobre el tema, Donald le pregunta cómo se contagia la enfermedad y si hay riesgo por haber estado cerca de alguien enfermo. El doctor le explica cómo se contagia y Donald se tranquiliza. Dos evoluciones dentro del mismo personaje ocurren simultáneamente en esta película. Donald tiene un ascenso de fama, de riqueza, un crecimiento profesional, elementos que muchos añoramos. Sin embargo, también tiene un descenso moral, sentimental, una pérdida de vergüenza y empatía total al prójimo. Siguiendo las palabras de Roy de que en la vida hay que jugar a las personas y no al balón, Donald hace todo lo necesario para ganar utilizando a las personas como piezas de ajedrez. Su padre, su hermano, su familia en general, su esposa, su mentor, los políticos, son solo herramientas para lograr sus objetivos y llenar su ego. El ego es un río que fluye hacia sí mismo, siempre tratando de saciar una sed que nunca se apaga. Aunque lo niegue, Donald busca saciar su ego, expandirse. Es por ello que luego de los hechos de la película incursionará en la política y se atribuirá frases que nunca dijo. Roy tiene una entrevista en televisión donde se habla de su glorioso pasado. Sin embargo, el entrevistador menciona que ahora se ve decaído y le pregunta si tiene SIDA. Roy lo niega diciendo que tiene cáncer en el hígado. Más tarde, Donald lo llama por teléfono para preguntarle cómo está, aprovechando la llamada para contarle algunos de sus problemas legales. Roy menciona que Russell murió y se da cuenta que Donald lo llamó con intención de pedirle consejos y ayuda por los problemas que tiene. Debido a los momentos difíciles que está atravesando Roy, Donald le ofrece alojarse en una de sus construcciones en Florida. Roy acepta. Ahí Donald le entrega unos anillos de agradecimiento y como regalo de cumpleaños, diciendo que son de diamante. Esa noche, celebrando el cumpleaños, varias personas cenan y Roy presume sus anillos de diamante a Ivana. Sin embargo, esta le dice que no son de diamante, que son de circonio y que son baratos. Además menciona que Donald no tiene vergüenza. Enseguida, Donald da un discurso falso agradeciendo a Roy por todo lo que hizo por él, por cómo lo notó antes y que seguro pensó que era un niño porque no bebía ni consumía sustancias ilícitas. Roy, siguiendo el juego hipócrita de Donald, también da unas palabras. Menciona que está muy agradecido con Donald y que este va a seguir logrando muchas cosas más adelante. En eso llevan el pastel de cumpleaños de Roy, pero este empieza a llorar, se disculpa y pide que se lo lleven a dormir. Cierto tiempo después se revela que Roy murió, al mismo tiempo que Donald se hace una y estiramiento facial para reducir sus arrugas. Donald tiene una reunión con un escritor que va a escribir un libro sobre él. Este le pregunta sobre su pasado y Donald dice que no quiere hablar mucho de eso. El escritor le comenta que quiere esa información para darle contexto a los lectores. Donald le dice que eso no importa, que hable solo de su éxito en el presente, ya que todos somos animales, queremos ser ricos y ganar. El escritor le dice que para enganchar al público necesita valores morales, algo que defina a Donald, algo que defina su ser y sus motivaciones. Robándose las palabras de Roy, Donald dice que tiene 3 reglas clave para su éxito. Siempre atacar, negarlo todo y fingir tener la victoria, aunque haya sido derrotado. El escritor le pregunta de dónde nacen estas ideas. Donald dice que siempre tuvo un instinto ganador, que nació con una gran habilidad y que es genético. Algunos nacen con ella y otros no.